Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 5a, 7b al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la superficie en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos trae la conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo había oído hablar de las cosas que Jesús hacía, se había quedado impresionado y quería hablar con Jesús para poder entender mejor. Pensaba saber las cosas de Dios. Vivía con la libreta del pasado en la mano para ver si la novedad que Jesús anunciaba era conforme con lo antiguo. En la conversación, Jesús dice a Nicodemo que la única manera que él, Nicodemo, tiene de entender las cosas de Dios es nacer de nuevo. Hay veces que somos como Nicodemo. Aceptamos solamente aquello que concuerda con nuestras viejas ideas. Otras veces nos dejamos sorprender por los hechos y no tenemos miedo de decir: nací de nuevo. Cuando los evangelistas recuerdan las palabras de Jesús, tienen bien presentes los problemas de las comunidades para quienes escriben. Las preguntas de Nicodemo a Jesús son un espejo de las preguntas de las comunidades de Asia Menor del final del siglo I. Por esto, las respuestas de Jesús a Nicodemo son al mismo tiempo una respuesta para los problemas de aquellas comunidades. Así, los cristianos hacían la catequesis en aquel tiempo. Muy probablemente el relato de la conversación entre Jesús y Nicodemo formaba parte de la catequesis bautismal, pues allí se dice que las personas han de renacer del agua y del Espíritu. En el capítulo 3 de Juan, Jesús había dicho: quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y añadió: lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. Aquí carne significa aquello que nace solamente de nuestras ideas. Lo que nace de nosotros tiene nuestro tamaño. Nacer del Espíritu es otra cosa. Y Jesús vuelve a afirmar otra vez lo que había dicho antes: tenéis que nacer de lo alto, de nuevo. O sea, debéis renacer del Espíritu que viene de lo alto. Y explica que el Espíritu es como el viento. Tanto en hebraico como en griego se usa la misma palabra para decir espíritu y viento. Jesús dice: el viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. El viento tiene dentro de sí un rumbo, una dirección. Nosotros percibimos la dirección del viento, por ejemplo, el viento del norte o el viento del sur, pero no conocemos ni controlamos la causa a partir de la cual el viento se mueve en una u otra dirección. Lo que más caracteriza el viento, el espíritu, es la libertad. El viento, el espíritu, es libre, no puede ser controlado. Actúa sobre los otros y nadie consigue actuar sobre él. Su origen es misterio,
su destino es misterio. El barquero tiene que descubrir primero el rumbo del viento, luego debe poner las velas según ese rumbo. Es lo que Nicodemo y todos nosotros debemos hacer. Pregunta Nicodemo: ¿cómo puede ocurrir esto? Jesús no hace nada más que resumir lo que enseñaba el Antiguo Testamento sobre la acción del Espíritu, del viento santo, en la vida del pueblo de Dios, y que Nicodemo, como maestro y doctor, debía saber. Pero, a pesar de ello, Nicodemo queda espantado ante las respuestas de Jesús y se deja pasar por ignorante. ¿Cómo puede ocurrir esto? Es la pregunta de Nicodemo. Jesús le responde: la fe nace del testimonio y no del milagro. Jesús da vuelta a la pregunta: ¿tú eres maestro en Israel y no sabes esto? Pues para Jesús, si una persona cree solo cuando las cosas concuerdan con sus propios argumentos e ideales, su fe todavía no es perfecta. Perfecta es si la fe de la persona que cree por el testimonio deja de lado sus propios argumentos y se entrega, porque cree en aquel que dio testimonio. Señor, quiero morir a mi antigua forma de pensar, para renacer de nuevo del agua y del Espíritu, y poder así entrar al reino de los cielos. Espíritu Santo de Dios, me despojo de todo aquello que me ata al pasado y que no me deja cumplir con los planes de Dios, y renazco de ti para vivir conforme a la voluntad del Padre. Bendita Virgen María, acompáñame, Madre mía, para que mi corazón se fortalezca con la fe y la humildad que solamente viene de ti, la hija amada de mi Señor y Dios. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio.